ahora sí vamos a comenzar con, bueno, con lo que nos convoca hoy en día, que es este curso que dimos en llamar Láser Terapia en Odontología. Sabemos que nos acompaña un público muy diverso. Vamos a hacer la presentación formal y después les contamos cómo pensamos en desarrollar esto. Silvia, ustedes la conocen, es una docente de muchos años de la Cátedra de Odontopediatría. Mi nombre es Beatriz Vila, soy docente de la Cátedra de Endodoncia. Y bueno, ya llevamos un camino recorrido, ya hace unos cuantos años, que empezamos a formarnos en lo que hace al manejo del láser, de la herramienta láser en sus distintas variantes. Nos formamos en donde se han formado la mayoría de los latinos. Durante mucho tiempo los mejores centros para formarse estaban o en Brasil o en Japón. Nosotros nos formamos en la Universidad de San Pablo, en algo que se llama LELO, que es el Laboratorio Especializado en Láser Odontológico, que tiene más de 30 años, y ahí cursamos todo nuestro posgrado. En un inicio, con la ingenuidad de que íbamos a aprender el uso solo del láser, y bueno, terminamos formándonos en un montón de disciplinas anexas a lo que hace la laserterapia. Por ejemplo, hicimos el posgrado de pacientes hemato-oncológicos. Entonces, bueno, una cosa fue llevando a la otra y se diversificaron lo que en un inicio eran nuestras especialidades, gracias a esta herramienta maravillosa. Así que bueno, la idea es, en primer lugar, agradecerles por su tiempo, por estar hoy con nosotros para compartir. Tratamos de pensar que nos acompañan amigos que tal vez no tengan formación o conocimiento previo, que hayan escuchado hablar, pero no tienen antecedentes en la disciplina, y nos consta que hay muchos colegas muy bien preparados. ¿Por qué? Porque esta disciplina, si es que se le puede llamar, no sería precisamente una especialidad, pero este estudio de esta área ha luego tenido centros muy buenos de replicación, como por ejemplo en Alemania, en Estados Unidos, y nosotros como latinos a veces se nos hace difícil una formación de calidad en estas especialidades. Por eso la idea es compartir con ustedes una primera presentación de lo que venimos haciendo hace muchos años, pensada, como les decía, en un público diverso, y mostrarles lo que enseñamos, lo que practicamos. Tenemos muchos casos también de los colegas que nos han acompañado en los cursos de posgrado. Y bueno, entre todos ir sumando y conociendo, porque la práctica nuestra tiene que estar basada en eso, en el conocimiento y no solamente en la experiencia. Tal vez hay muchos cursos que se nos ofrecen que son muy buenos, y no todos a veces tienen la evidencia que uno quisiera detrás de ellos. Bueno, todo lo que le vamos a mostrar es lo que nosotros hemos recabado y aprendido en estos años. En la parte de abajo tienen el chat para ir haciendo preguntas, y bueno, sobre el final del curso, con mucho gusto, vamos a conversar con ustedes. Y bueno, como decíamos, laserterapia en odontología. Esta primera parte va a tener una pequeña reseña histórica, porque todo esto surge desde algún lugar. Bueno, es bueno entender cómo llegamos a esta herramienta, por qué se ha dicho mucha cosa a favor y en contra, qué hay de cierto en cada posición. Para aprender a usar láser hay que estudiar mucha física, pero mucha física. No se asusten que no va a ser un curso de física, simplemente algunas explicaciones de cómo funciona, muy breves, pero sí saber que atrás de todo esto no hay solamente una herramienta o un equipamiento, sino que tiene que haber conocimiento para poder saber aplicarlo. Vamos a ver cómo se clasifican, cuando nos hablan de un láser de un tipo o de otro, qué es lo que quiere decir. Algunos tips de lo que es bioseguridad,
vamos a hablar algo de láseres de baja potencia y de alta potencia, que ahora en breve vamos a describir qué es. Luego Silvia, en la segunda parte del curso, les va a plantear concretamente todo esto que es evidencia, que es academia, bueno, cómo bajarlo a la clínica, cómo se aplica en casos clínicos específicos, ¿sí? Bueno, este grupete maravilloso, que muchos están presentes hoy, fue la generación de egresados del 2019, cuando todavía podíamos estar cerquita todos, en forma presencial, bellísimas personas todos, que nos acompañaron, y muchos de los casos que les voy a mostrar es en agradecimiento a ellos, que nos permitieron crecer y, bueno, y aprender entre todos también. Y bueno, cuando hablamos de láser, ¿verdad que es un término que hemos escuchado en la vida cotidiana generalmente? Pero, ¿sabemos qué quiere decir láser? Bueno, láser es un acrónimo, está compuesto por la primera letra de todas estas palabras, ¿verdad? Y se conforma la palabra láser. Light amplification by stimulated emission of radiation. Eso quiere decir la amplificación de ¿qué? De una luz. Repito, de una luz. Entonces vamos sabiendo que por ahora láser es una luz. ¿Ah? Esa amplificación se va a dar por la emisión estimulada de una radiación. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo es que surge todo esto? El primer punto que yo generalmente toco con estos cursos es la fascinación que hemos tenido los humanos por la luz, por entender qué es la luz. Son muy graciosas algunas teorías y la verdad que otras son muy llamativas, de cómo la humanidad fue entendiendo ese misterio de qué era la luz. Con Silvia después van a ver que sin luz no hay vida. Entonces, sí será importante la luz para la humanidad. Por ahora, vamos a quedarnos con la idea de esto, de que el láser es una luz. Y luego vamos a ver las distintas aplicaciones que tienen las luces en las ciencias de la salud. De las primeras terapias que se han hecho con luz, está lo que se llama la helioterapia. ¿La terapia con qué? Con luz solar. La luz solar creo que nos cambia a todos, y en esta época de pandemia y de encierro, creo que se nota y se nota mucho esa necesidad de estar expuestos a la luz solar, lo cual no es menor. Y si nos retrotraemos en la historia, estos son jeroglíficos egipcios cuando se construyó la represa de Asuán. Miren el año que estamos hablando, en el 1200 largos antes de Cristo, donde ya se preconizaba la exposición a la luz solar, tanto de niños como de enfermos. ¿Ah? No se describía el proceso, pero se sabía que había algún efecto benéfico de esa luz, tanto para los niños como para aquellos que estaban enfermos. Más acá en el tiempo, Hipócrates rescata el beneficio que tenía sobre la salud esta luz, la luz solar. Entonces ven que a lo largo de la historia se trata de entender qué es eso de la luz. Y en ese proceso histórico, que acá yo se los hice muy extremadamente breve, en los cursos que damos con Silvia de posgrado lo hacemos bastante más extenso, porque es importante entender, Newton fue uno de los primeros que desde el punto de vista físico logró desarrollar lo que era la óptica. ¿Qué pasaba con esa luz? ¿Cómo se descomponía a través de ese prisma, de ese cristal, que creo que lo conocemos todos, con los colores del arco iris, que luego vamos a entender de qué se trata y qué tiene que ver con láser? Newton describía la luz como un conjunto de corpúsculos o partículas de materia. Por ahora no se tenía muy claro qué era eso de la luz que se veía y de la luz que no se veía. Y bueno, vamos llegando a los principios del 1900, y esto
yo les puse acá abajo, eran sanatorios de helioterapia, principios del 1900, más adelante en el tiempo, ustedes recordarán, la gripe española y bla, 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 pero esto puntualmente, específicamente, era por la tuberculosis. Se exponían a los niños al sol. Y no solamente a los niños, sino también a los adultos. ¿Ven? Distintos hospitales exponiendo los niños al sol. Esta era la parte de adultos. Estos son los pasillos de helioterapia que habían en este otro hospital, el Hospital de Hermanos de Juan de Dios. Entonces, se detectaba un efecto benéfico en exponerse ¿a qué? A una luz. Y bueno, acá tenemos dos grandes amigos del láser sin que ellos lo supieran, que son Bohr y Einstein, que son quienes pudieron desarrollar dentro de sus teorías la base de la física para poder luego sí desarrollar la luz láser. Planck es quien desarrolla la teoría cuántica, pero todo esto va sufriendo variaciones, se va comprendiendo el conocimiento, hasta que en estos años Einstein desarrolla, formula, ¿qué es eso de la emisión espontánea y estimulada? Acá tenemos parte de su manuscrito, ¿verdad? De lo que es On the Quantum Theory of Radiation, obviamente en alemán no sabría decírselo como está allí, pero es la base que va a dar lugar años después al surgimiento del láser, de la luz láser. Básicamente, ¿qué describía? Describía qué pasaba cuando interactuaba la luz con la materia. ¿Y cómo se podía dar? Se podía dar de diferentes, él describió 3 formas de interacción, y la emisión estimulada, ¿se acuerdan que estaba dentro de la definición de lo que era el acrónimo de láser? Que era la amplificación de una luz, ¿por qué? Por la emisión estimulada de una radiación. Todo surge en esta teoría. Este caballero, Niels Finsen, es quien recibe el Premio Nobel de Medicina a principios del 1900. Miren el año de que estamos hablando, donde se desarrolla ¿qué? Una terapia con luz para tratar las patologías más prevalentes de ese momento, ¿verdad? Donde estaba el lupus y la viruela, así como la tiña también. Entonces estamos hablando de distintas terapias que utilizan la luz para tratar diferentes enfermedades. Y esto que se llama fototerapia, o sea, una terapia con luz, pasó de ser de efectos sanadores a promocionarse como con efectos recreativos. Quienes conocen la historia de Piria y de la creación de Piriápolis saben que es lo que ofrecían en los baños de sol a las damas que querían permanecer jóvenes y saludables. Y si llegamos hasta nuestros días, ¿qué tenemos? Tenemos distintas terapias con luz que se aplican en diferentes circunstancias. Eso quiere decir que tenemos luces diferentes destinadas a tratar patologías o situaciones terapéuticas diferentes. Como, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la ictericia del recién nacido. Y vamos viendo cómo para tratarlos, se trata con luz, seguimos teniendo esto, vean esto, la protección de los ojitos del bebé, que no es menor. Para otras aplicaciones, como por ejemplo en dermatología, se utilizan estas cabinas de luz. Entonces, ¿por qué insisto con esto? Porque cada luz va a tener una característica diferente. En los países nórdicos, para tratar la depresión, se utilizan terapias con luz. O sea, sí será importante la luz en nuestras vidas, algo que no siempre percibimos cotidianamente. Los hologramas están conformados, o sea, ustedes saben que el futuro de la telemedicina y la teleodontología ya no va a ser solo la resolución, sino
el tratamiento también, y específicamente a través de hologramas, o sea, vamos a poder intervenir en nuestros pacientes a distancia, a través de esta tecnología. Entonces, vamos a repasar lo que vimos hasta ahora. ¿Se acuerdan que era láser que dijimos? Dijimos que era la amplificación de ¿qué? De una luz por la emisión estimulada de una radiación. ¿Sí? Y bueno, es así que en el año 60, Theodore Maiman es que desarrolla, logra hacer funcionar el primer láser registrado en la historia. Era un láser a base de rubí. Todo esto tiene una historia previa, obviamente, que inició con la Armada de Estados Unidos, con diferentes desarrollos, pero se desarrolló esta tecnología que hasta hoy en día sigue estando extremadamente presente en nuestras vidas, ¿verdad? Una impresora láser, los termómetros, absolutamente vigentes justamente en estos días, que actúan con luz infrarroja. Cuando vamos al supermercado y leemos el código de barras, ¿con qué se lee? Se lee con una luz láser justamente, ¿sí? O sea que tenemos una tecnología similar, que es la tecnología láser, con distintos usos y distintas aplicaciones. Por acá tenemos una luz que se ve, que es una luz roja para leer el código de barras, y acá, por ejemplo, tenemos una luz que no se ve, que es infrarroja y es para medir la temperatura. ¿Sí? En medicina, ¿qué usos tiene? Retirar un tatuaje, en fisioterapia es muy utilizado, en oftalmología, la oftalmología no en vano ha sido de las primeras áreas donde ha tenido un desarrollo inmenso todo lo que es básicamente cirugía, la utilización de láser terapia y de cirugía a través de láser en su área. Y bueno, cuando surgen los láseres en odontología, no tuvieron la mejor prensa desde el principio, seamos honestos. Creo que se nos prometía la sustitución del uso de la turbina en algún momento, por un equipamiento que era extremadamente costoso en esa época, y con algunos efectos deleterios sobre la pulpa, y eso hizo que entrara en descrédito. Sin embargo, gracias al desarrollo en el 90 de Myers y Myers, uno era odontólogo y el otro oftalmólogo, si no recuerdo mal, desarrollan el primer láser diseñado específicamente para odontología, y las variantes que gracias a las empresas han ido mejorando, han sido cada vez más accesibles para el público, ha hecho que esta tecnología tenga otra inserción en lo que es la odontología cotidiana. Y cuando hablamos de que es una luz, tenemos que tener claro qué es una luz. La luz es una onda. Quédense con este nombre, onda. ¿Por qué? Porque lo vamos a mencionar repetidamente para entender cómo es que funciona una luz láser, aplicada, en nuestro caso, sobre un tejido. ¿Y una onda qué es? Es una perturbación que se va a propagar en el espacio y que en esa propagación lo que va a llevar es energía, una energía X. Es como esta piedrita que salta en el agua. Imagínense que esto es la luz láser penetrando en un tejido. Esa luz láser cargada de energía hace que en el tejido se propague, como estas ondas, esa energía que disipamos que llevamos a través de la luz láser y se va a propagar a lo largo del tejido donde lo estamos aplicando. ¿Ah? Dentro de las ondas, la luz es una onda electromagnética, o sea, tiene un campo eléctrico y un campo magnético. Quienes me conocen saben que me gusta hablar mucho de eso, pero no se asusten, vamos a ir a cosas bien concretas. Fotón, el fotón creo que es un término que podemos haber escuchado, y es la unidad básica de esa luz, de esa energía, perdón, que estamos haciendo referencia. ¿Y por qué les decía que es importante la palabra onda? Porque ustedes van a escuchar
longitudes de onda en distintos láseres. Longitudes de onda quiere decir, la onda, la luz se transmite, ¿verdad? Esta onda, ven, esta línea azul, se va a transmitir y entre cresta y cresta de cada onda es lo que se llama la longitud de onda. Ustedes van a ver que cada luz tiene una longitud de onda diferente y por lo tanto una aplicación terapéutica diferente. Pues bien, de todas las luces que nos rodean cotidianamente, no todas son láseres, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tiene que tener una luz? En este caso, la luz láser, para ser considerada como tal. Tiene que ser monocromática. ¿Ah? Nosotros vemos la luz solar, ¿verdad? Cuando se descompone, que es policromática. Deja de ser una luz invisible, cuando vemos el arco iris, ¿verdad? Se transforma en una luz que es visible y que se descompone los distintos colores que componen este espectro. Sin embargo, una luz, para ser considerada láser, es de un solo color. ¿Ah? Es monocromática. Otra característica es la coherencia. Una luz, imagínense que cada una de estas personas que están en una feria fuera un fotón, esa pequeñita unidad de energía, ¿verdad?, que la componen. Acá los fotones van cada uno a su velocidad, cada uno camina hacia la dirección que quiere y a la velocidad que quiere. Sin embargo, la luz láser es una luz que se llama coherente. ¿Qué quiere decir la coherencia en una luz? Imagínense que cuando la luz láser sale del equipamiento, tiene que salir y llegar con las mismas características. No se puede perder la luz por el camino. Cuando la luz va a interactuar con el tejido, todos los fotones, todos esos corpúsculos pequeñitos de energía, tienen que llegar todos iguales y a la misma velocidad. Si cada uno de estos militares que van en esta marcha fuera un fotón, nos aseguramos que la luz que nosotros estamos aplicando sobre un tejido va a tener el mismo efecto durante todo el tiempo que yo esté aplicando la luz. ¿Por qué? Porque todos los fotones salen a la misma velocidad y mantienen entre sí la misma distancia, ¿verdad? Entonces es una luz que mientras yo estoy manteniendo activado el equipo, es una luz que va a tener el mismo efecto terapéutico durante todo el tiempo. Y lo otro es la direccionalidad. Entonces dijimos que las características de la luz láser son la monocromaticidad, o sea, tiene un solo color, la coherencia, que es lo que acabamos de ver anteriormente, ¿verdad? La marcha militar, todos van llegando a la misma velocidad y mantienen la misma distancia entre sí, y la direccionalidad. Si yo prendo una bombita, bueno, de la de filamento la que usábamos hace un tiempo, ¿qué va a pasar? La luz sale y se abre, ¿verdad? Probablemente la luz que está cerca de la bombita es más intensa que la luz que llega hasta el rincón de la habitación, donde es más tenue. Entonces eso hace a la coherencia y a la direccionalidad. La luz láser, una vez que sale, sale y apunta en una sola dirección, no sale y se abre y se esparce en el espacio, ¿verdad? Si yo quiero hacer una gingivectomía con láser, por ponerles una situación clínica, yo tengo que tener una dirección con esa luz, si no, no sé qué tejido voy a estar cortando. Tiene que ser exacto, tiene que haber exactitud en esa luz. Eso es la tercera condición, que es la direccionalidad. ¿Verdad? Siempre pongo este ejemplo porque me parece que es muy típico. Cómo la gente que quiere encandilar al jugador del equipo contrario, desde la tribuna, con estos punteros con los que dábamos clase, que tienen luz láser, logra encandilar a la distancia con exactitud a los ojos del jugador que quiero encandilar. Eso es direccionalidad. Acá tenemos algunos ejemplos, esto los hizo Florencia y Teresa en el curso del año pasado, ¿verdad? Si no hubiera direccionalidad para hacer la exéresis de este tejido, podríamos estar interviniendo la lengua, la mejilla, ¿se entiende? Por eso es importante la direccionalidad, las características que tiene la luz láser.
Bueno, muy bien. Dijimos que era una luz amplificada, ¿verdad? Y este es uno de los equipamientos que tenemos en facultad, y esto es lo que sería el interior de un equipamiento láser. En este caso es un equipamiento de baja potencia, ¿sí? Básicamente todos los equipamientos láseres tienen una fuente de energía, en este caso esa batería, son inalámbricos, un medio activo y una caja de resonancia, que es lo que rodea a todo eso. Vamos a ir más rapidito. Nosotros con los que generalmente trabajamos en lo que hace al medio activo son del medio activo diodo, ¿ah? Que luego con Silvia van a ver más en profundidad cuáles son las ventajas de trabajar con diodo y sus aplicaciones. Pero sí saber que hay otros medios activos muy utilizados también hoy en día, ¿verdad? Que luego los van a ver, ¿verdad? Estos son distintos medios activos que hay dentro de los equipamientos, o hubo en algún momento dentro de los equipamientos láser. A ver qué les voy a mostrar acá. Lo que acá sucede es que se genera una energía que activa a ese medio activo. Esto es el interior, esto es lo que está acá adentro, ¿verdad? Adentro de este equipamiento láser. Y hay espejos que hacen como caja de resonancia todo alrededor. Entonces todos esos electrones que fueron activados se van a transformar en energía lumínica, y hay un espejo en la parte posterior del equipo, y un espejo que tiene un pequeño huequito acá adelante, en la parte donde va a salir el rayo. Cuando yo activo el equipo láser, a través de ese pequeño huequito, lo que va a salir es esa energía lumínica, que es la luz láser. Y bueno, dijimos que esto está activado por la emisión estimulada de una radiación. Y acá traigo este tema para conversar sobre algunos mitos, si es que se le puede llamar, sobre lo que es la luz láser, ¿sí? Nosotros en el universo tenemos todo este espectro electromagnético. Miren que lo vamos a ver acá a mayor aumento, ¿verdad? Tenemos, a ver, creo que este les va a quedar más claro. Tenemos todas estas radiaciones electromagnéticas, que son las que nos están rodeando en este momento a todos, ¿sí? Entonces tenemos, de acá, de este espectro, ¿ven que, se acuerdan que hablamos de longitud de onda? Acá está la longitud de onda más cortita, y a medida que avanzamos está la longitud de onda más grande. De acá hacia acá, son todas radiaciones que no se ven. La que más conocemos son los rayos X, ¿verdad? Nosotros no vemos los rayos X, es una radiación. Este espectro chiquitito, chiquitito que está acá, es lo único perceptible por el ojo humano, que está desarrollado acá arriba, todos los colores que logramos ver. De aquí hacia la derecha, en este caso, en este esquema, tenemos las otras radiaciones que también son invisibles. O sea, las únicas que son visibles para el ojo humano es este espectro pequeño que está acá. De acá para acá, además de ser invisibles, son ionizantes, ¿tá? Son mutagénicas. Tienen la capacidad de alterar el componente del núcleo celular. De acá para acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? Las microondas, las ondas de radio, infrarrojo, que es un término que vamos a empezar a escuchar, ¿sí? Son todas ondas electromagnéticas, invisibles, pero no son ionizantes, ¿tá? A diferencia de este espectro, como por ejemplo son los rayos X, ¿sí? Eso es importante entenderlo. Este espectro no lo vemos, pero la gran diferencia con el espectro de este otro lado es que estos son ionizantes y estas radiaciones no lo son, ¿sí? Dentro de todo este espectro que tenemos, vamos a utilizar el espectro rojo, con estas longitudes de onda, cuando utilicemos láser terapia, y el espectro infrarrojo. ¿Ah? Hay otros láseres con otros colores, pero no queremos agobiarlos ni confundirlos. Vamos a ver lo que utilizamos nosotros, lo que tenemos disponible en nuestro medio, que son el espectro rojo, este que está acá, y el inmediato siguiente, que es el infrarrojo.
¿Ah? ¿Qué es lo que vemos aquí? Acá, por ejemplo, tenemos los diodos, donde están ubicados, otros medios activos, como el neodimio, el erbio. ¿Ah? Ustedes van a ver que dentro del espectro infrarrojo van a actuar aquellos láseres con los que vamos a intervenir, con lo que vamos a cortar tejido en muchos de los casos. ¿Ah? Cada color tiene una longitud de onda, no quiero aburrirlos. ¿Y cómo es que se clasifican los láseres? Vamos a ver 3 formas de clasificarlos, de manera que cuando ustedes escuchen hablar de láseres, tengan presente estos tips que nosotros les traemos. La tecnología láser, una de las formas que tiene, no solamente, recuerden, tiene aplicación terapéutica, pero esto es una norma que es universal, es mundial, que es la clasificación según las clases. ¿Qué quiere decir las clases? Tenemos de la clase 1 a la clase 4, según el grado de peligrosidad que tenga ese láser. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando teníamos lectoras de CD, eran clase 1, son los menos peligrosos de todos. En los microscopios, en los códigos de barras, ahí ya tenemos una clase 2, los que nosotros utilizamos de baja potencia, que son las clase 3, y de alta potencia, que son las clase 4. ¿Sí? Esta es una forma de clasificar todo aquello que utiliza luz láser. Otra forma de clasificarlo, entonces vimos del menos peligroso al más peligroso. Otra forma de clasificación es según la longitud de onda. Recuerdan que decíamos que la longitud de onda es la distancia que iba entre justamente una cresta y la otra de esa onda que llevaba la energía que transmite, ¿verdad?, esa luz. Se mide en nanómetros esta unidad. Ustedes nos van a escuchar. ¿Con qué trabajaste? Utilicé con 750, ¿ah? O 760. En ese caso nosotros ¿qué sabemos? Que es la luz roja. ¿Ah? Es la longitud de onda con la que estamos trabajando. Por eso yo les decía, nosotros vamos a trabajar en este espectro, en esta longitud de onda, de la luz roja y de la luz infrarroja, ¿sí? Con diferentes equipamientos. La luz roja, ahora después lo van a ver en profundidad con Silvia, es aquella que van a utilizar cuando queremos tratar en superficie, y la luz infrarroja es cuando queremos trabajar en profundidad, en el interior de ese tejido. Vimos entonces la clasificación según la peligrosidad, la clasificación según la longitud de onda, y la tercera clasificación es según la potencia de emisión que tengan esos equipos. Nosotros en facultad tenemos equipos que son de baja potencia y otros que son de alta potencia. ¿tá? Ese que yo les mostré que parecía una lámpara de fotocurado, esos son de baja potencia. ¿tá? ¿Qué es lo que hace esa tecnología láser de baja potencia? Va a dar fenómenos que se llaman de fotoactivación celular. O sea, estimula a la célula a que tenga determinado comportamiento. Y los de alta potencia son los que hacen fotodestrucción celular. ¿tá? Luego vamos a verlo en profundidad con Silvia, ¿tá? Pero quédense con la idea de que la baja potencia estimula a la célula a que se comporte de determinada forma, que lo vamos a ver. Y la alta potencia lo que hace es disruptir, abrir ese tejido, duro o blando. Vamos a intervenir lo que antes se llamaban láseres quirúrgicos, vamos a intervenir sobre esos tejidos. Tenemos algunos láseres que son para diagnósticos, que son una clasificación aparte, que los utilizamos bastante en endodoncia, sobre todo a nivel experimental. Esto lo vamos a ver más en el curso que vamos a dar en junio, que es otro curso Zoom que vamos a hacer, pero no introductorio como este, sino con todas las aplicaciones que pueden llegar a ver de las luces láseres según las distintas especialidades. ¿tá? Esta es una de ellas, que es el diagnóstico. Y cuando hablamos entonces de láseres de baja potencia, básicamente, ¿se acuerdan que decíamos que es de fotoactivación celular? Eso es porque los 3 niveles de acción que vamos a tener con este equipo es la analgesia,
el control de la inflamación y la biomodulación o fotobiomodulación. ¿Sí? Esos son los tres objetivos que vamos a tener con ese equipo. O sea, si hay dolor, si hay una inflamación desmedida que queremos controlar, hicieron una extracción y quieren que el paciente tenga el mejor posoperatorio posible, pueden aplicar el láser de baja potencia. Colocaron un implante, tenemos un paciente con aftas, un paciente con una periodontitis, ¿sí? Hay múltiples aplicaciones, ¿verdad?, terapéuticas para lograr analgesia, para controlar la inflamación y para generar biomodulación, que ahora vamos a ver qué es. Y por otro lado tenemos los equipos de alta potencia, que son aquellos que van a intervenir a través de lo que es la fotodestrucción, tejidos blandos o tejidos duros. Voy a cortar, voy a intervenir, voy a disrumpir ese tejido. Lo voy a alterar en su estructura, con los láseres de alta potencia. Y bueno, cuando hablamos de bioseguridad, no es negociable trabajar con láser sin algunas consideraciones. Estos son, según las distintas clasificaciones de la peligrosidad de cada equipo, lo que hay que proteger. Una de las cosas que ustedes van a ver en los equipos láser es este pictograma. Este pictograma que va a estar atrás de un equipo de audio que tenga una lectora de CD, atrás de cualquiera de los equipos láseres que ustedes se compren, cuando se compren el termómetro infrarrojo para sus pacientes. Si utiliza tecnología láser, mundialmente se sabe que este loguito que ven acá, este pictograma, quiere decir que hay tecnología láser utilizada en ese equipo. Y a su vez es obligación decir de qué clase son, para saber la peligrosidad que pueden llegar a tener. Son normas que son mundiales. ¿Qué otras cosas son normas mundiales? Es la protección ocular del operador, del paciente y de todo lo que sea personal auxiliar. Cada equipo láser trae sus propios lentes, y no todos los lentes sirven para todos los equipos. Por eso cada equipamiento trae. Nosotros lo que hacemos es distinguir con la longitud de onda, ¿verdad? Porque a veces se pueden confundir cuando hay muchos equipos siendo utilizados. Distinguimos con la longitud de onda a qué se corresponde cada anteojo, cada lente, ¿verdad? Se protege al paciente y se protege el operador, ¿verdad? ¿Para qué? Porque las distintas estructuras de la luz láser va a incidir sobre el globo ocular. Entonces, ¿qué dijimos de los láseres de baja potencia? Que van a influir sobre cómo se comportan las células. No son invasivos, ¿verdad? Y acá ya tienen los tres efectos que hablamos: analgesia, control de la inflamación y biomodulación. Muy bien. Esos láseres de baja potencia, ¿cómo es que actúan? ¿Recuerdan que decíamos que era una luz con determinadas características que salía a través de un espejo pequeñito que tenía una perforación en el medio y a través de eso sale esa luz? Esa luz que sale cargada de energía, donde va a actuar es sobre esto. A ver, hagamos memoria. ¿Se acuerdan qué era? Era la mitocondria. La mitocondria, que es la gran usina de energía que tienen las células, de toda la economía humana, son quienes van a recibir, a través de algo que se llama citocromos oxidados, bueno, no importa, son las que van a reaccionar y van a convertirse en las generadoras de energía para ese tejido que está alterado. Como les decía, por ejemplo, a través de, si hicieron una extracción, hay un tejido que se alteró, ¿verdad? A través de la maniobra y de la patología previa que puede tener esa pieza dental o no. Entonces se necesita energía para que se regularice lo que es la transmisión nerviosa y que el paciente no tenga dolor, para controlar la inflamación y para acelerar la reparación de ese tejido, la normalización, que es lo que se llama fotobiomodulación. Que ese tejido vuelva a su homeostasis, vuelva a su normalidad. No va a fabricar más tejido del que había inicialmente, ¿sí? Bueno, toda esa luz láser que hemos visto hasta ahora va a actuar justamente sobre la mitocondria para producir eso. Lo que acabamos de ver, actuamos sobre tejido conjuntivo, nervioso, epitelial, muscular, a través de diferentes mecanismos, que no quiero aburrirlos. Lo mismo para generar analgesia, ¿verdad?
¿Cómo es que lo va a hacer? Básicamente, o sea, es una explicación larga, se podrán imaginar, pero quédense con la idea de que las modificaciones que se producen en esas fibras nerviosas, en esa conducción que hay, va a estar intervenida por la luz láser, generando todo lo que ustedes ven aquí, que es lo que luego va a promover la analgesia. Muy bien, cuando hay dolor, generalmente, ¿se acuerdan que decíamos que vamos a trabajar con una luz que es roja y con otra que es infrarroja? Con la infrarroja, pues lo van a ver con Silvia, es la más efectiva, ¿verdad? También va a tener acción sobre ¿qué? Sobre el control de la inflamación, lo que va a ir de la mano de la analgesia. La inflamación es necesaria para la reparación, ¿verdad? Pero no en forma desmedida, lo que hace un posoperatorio más doloroso y más prolongado para el paciente, ¿verdad? Se ha visto un 25% de reducción del edema postquirúrgico, no es menor para quienes hacen cirugía, ¿verdad? Y por último tenemos lo que es la fotobiomodulación, ¿verdad? Tenemos un paciente que tuvo, a ver, déjenme pensar qué puede ser, un niño, por ejemplo, ¿no? Silvia después les va a explicar mejor, con un tratamiento de ortodoncia o de ortopedia, donde sabemos que van a haber remodelaciones óseas, o colocaron un implante, siempre que aquel tejido tenga que ser remodelado, reconstituido, la luz láser va a acelerar todo ese proceso a través justamente de la intervención que yo les mostraba en las mitocondrias, y bueno, produciendo mayor síntesis, lo que contribuye al colágeno, la proliferación celular, mayor cantidad de vasos sanguíneos, que son quienes van a traer justamente todos los elementos de defensa para reparar en la zona. Y bueno, este es uno de los equipamientos que hay de baja potencia. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que se está tratando? Se está tratando una paciente, si yo no recuerdo mal, tenía una parestesia del nervio lingual, post-extracción de un tercer molar. Entonces acá esa herramienta pasa a ser de cooperación con las distintas especialidades de la odontología, ¿sí? Esto es una herramienta que hay que saber usarla, ¿tá? Hay que tener conocimiento además de la herramienta. Y hay que saber usarla para poder calcular qué hago en cada paciente y en cada situación. No todas las situaciones ni todos los pacientes se solucionan de la misma forma, por más que vamos a utilizar la misma herramienta, ¿sí? Silvia después se los va a explicar bien. Acá, por ejemplo, está Andrea, que está tratando a una paciente que tenía una disistesia. Esto fue derivada, Marcelo. El doctor Marcelo Oscarrone del Hospital de Clínicas nos los deriva para ser atendida esta paciente, post-extracción también, ¿verdad? Y para ir más rápido, acá Andrea está utilizando dos equipamientos simultáneamente. Acá, por ejemplo, en un paciente con mucositis que estaba atravesando radioterapia de cabeza y cuello, ¿verdad? Siempre piensen en un tejido que necesita ser reconstituido, o en una zona donde hay dolor o donde hay inflamación, vamos a utilizar este equipamiento. ¿Ah? Acá está Omar. Acá teníamos una paciente, si yo no recuerdo mal, una paciente con parálisis facial. Que se construyó una grilla para esa paciente, ¿verdad? Para hacer aplicaciones sostenidas, sistemáticas en ese paciente. Las aftas, el mal de muchos. Esta fue Teresa que trató estas aftas de esta colega, que no les puedo decir quién es, una profesora que todos conocen de facultad. Esta paciente, que es una paciente que me fue derivada al consultorio, que tenía epidermólisis ampollar, una patología bastante extraña, imagínense, esta paciente no podía higienizarse, no podía comer, lo único que hacía era buches con clorexidina y con mucha dificultad, entonces imagínense el alivio del dolor si sería importante para esta paciente. ¿Ah? Parálisis faciales, bueno, distintas aplicaciones. Acá, por ejemplo, la paciente tenía una lesión herpética en cara y la piel del cuello también. Entonces ustedes, ¿por qué les muestro esto? Porque en el curso hay cooperación entre las distintas especialidades. Acá, por ejemplo, Pablo está, a pesar de ser un brillante cirujano,
está aplicando luz de baja potencia en esta paciente. Esto hay que pensarlo como lo que es, como una herramienta, ¿ah? Que puede llegar a ser el único tratamiento para ese paciente, sí, pero es una herramienta que, insistimos, hay que saber usarla. ¿Ah? Bueno, acá otra paciente también con, acá era una parestesia de 30 años, y se los cuento con emoción, porque desde la primera aplicación la calidad de vida le cambió a esta paciente. ¿Ah? Es muy gratificante trabajar con láser terapia, uno no se da cuenta cuánto puede cambiarle la vida a sus pacientes. Bueno, estos equipos podemos seleccionarlo para trabajar con luz roja, o con luz infrarroja, o con ambas simultáneamente. Este es el equipo que tenemos de alta potencia, ¿ah? Distintos equipamientos que hay. Acá tenemos Silvia, que es la reina de la alta potencia. Acá con Victoria, por ejemplo, que tal vez la conozcan, docente de periodoncia, ¿verdad? Que iban a hacer una viridectomía. Distintos, es muy amigable esta tecnología. Imagínense hacerle una frenectomía a un niño, donde una vez de hecha, que después Silvia se los va a mostrar en detalle, prácticamente no hay que dar anestesia. Muchas veces utilizamos solo anestesia tópica, y si hubiera que llegar a dar anestesia, porque tenemos, por ejemplo, bridas o un frenillo muy, muy fibroso, es menos de 1/3 tubo lo que damos. No se sutura, prácticamente no hay sangrado, entonces por eso decimos que adhiere enormemente al paciente. Imagínense que antes los pacientes para hacer este tipo de frenectomías eran intervenidos en bloque, se ingresaban, ¿verdad? Ha cambiado para bien la odontología y a nuestros pacientes también. Entonces, si pensamos la cantidad de aplicaciones que puede llegar a tener el láser, es inmenso. Yo acá agregué en ortopedia, en lo que es erostomía, en neuralgias, parestesias, trastornos temporomandibulares. Imagínense todas las aplicaciones que pueden llegar a ver, que cada uno de ustedes probablemente se les esté ocurriendo algunas otras más, y sumado a lo que acabamos de ver, tanto con el equipo de alta como con el de baja potencia, hay una función extra que la podemos tener con el de baja potencia, que se llama terapia fotodinámica, que es el control de la infección. Imagínense su importancia en endodoncia, en periodoncia, en lo que es una periimplantitis, ¿verdad? Es el control de la infección, ¿a través de qué? De la colocación de una sustancia colorante y la aplicación de esa misma luz láser, que lo que va a generar es un tipo de alteración electrónica del oxígeno que hay en la zona, que se llama oxígeno singleto, y eso va a dar la muerte celular por apoptosis. ¿Ah? O sea, controlamos la infección sin utilizar antimicrobianos. ¿Ah? Lo único que vamos a utilizar es el azul de metileno, el aparatito láser que ya tenemos, y el oxígeno que habría en todos los tejidos, ¿verdad? Entonces ese oxígeno sufre esta variación, se convierte en un formato que, de tan electrolítico que es oxidativo. Entonces, al ser oxidativo sobre las células que absorbieron el colorante, esa célula se muere, con la gran ventaja de que se va a morir en forma programada. Entonces no va a despertar toda la cascada de escombro que necesita el organismo para deshacerse de las células muertas. Este equipito, cuando nosotros lo accionamos, la luz que sale por el spot es de esta forma. Pero si nosotros, por ejemplo, queremos trabajar sobre un conducto, o en una bolsa, o como les decía, alrededor de un implante, tenemos estos dispositivos que se venden también en nuestro medio, ¿verdad? Que son fibras para llevar la luz en profundidad. ¿Qué ventaja tiene? Que no vamos a generar ni resistencia bacteriana, ni irritación, y que es activo, lo cual no es menor, contra bacterias, hongos y virus. Así que piensen la cantidad de infecciones que podemos llegar a controlar con esta tecnología. Como siempre digo, por lo pronto en endodoncia, que es de lo que me animo más a opinar,
Esto es coadyuvante. No va a sustituir ninguna de las maniobras que ustedes saben hacer para controlar un conducto infectado. Es un medio más para asegurarnos del control de la infección que tenemos, por ejemplo, en el sistema de conductos. ¿Ya? Acá es una lesión periodontal. Estos son casos, por ejemplo, el caso de Lorena. El año pasado trajo a su paciente de endodoncia haciendo terapia fotodinámica. Acá está Claudia Restucia, ¿no? Tratando también esos casos. Y como la paciente también tenía fístula, también hicimos terapia fotodinámica, no solamente a través del conducto, sino a través de la fístula. Bueno, estos son algunos casos míos de difícil resolución, que los vamos a ver más en detalle en junio, cuando veamos cómo se aplica cada una de estas cosas, pues si no nos quedaba un curso larguísimo, cómo se aplica cada uno de estos elementos según las distintas disciplinas. La aplicación de la luz láser, que se complementa, le sacamos la fibra, le volvemos a poner el spot, y generamos biomodulación por vestibular y por palatino. Fue la condición inicial de la paciente. Y acá tenemos, esto fue diciembre de 2016, miren la neoformación ósea. Si nos acompaña en junio les cuento el final del cuento. Bueno, muy bien. Ahora Silvia les va a mostrar las aplicaciones que tenemos. ¿Están viéndome? ¿Sí? ¿Se ve bien la pantalla? Ah, voy a habilitarme el... Perfecto. ¿Me habilitas? Sí, ya te la habilito. Ah, ok, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana, para acompañarnos a algo que que realmente nos fascina, esto de los efectos de la luz y todas las posibilidades terapéuticas que podemos tener, coadyuvantes y definitivas para algunos casos, donde realmente se abre otro abanico y es una odontología mucho más gratificante para el paciente y para el profesional. Ni que hablar en mi área, yo estoy en la cátedra de odontopediatría y como especialista me ha dado muchas herramientas para relacionarme con el paciente niño. Así que vamos a empezar a desarrollar como siguiendo los lineamientos que decía Beatriz. Vamos a hablar específicamente ahora del láser de baja potencia. En esa clasificación, ¿verdad? En esa clasificación teníamos los de alta potencia y los de baja potencia, si los clasificábamos por su potencia. Estos láser de baja potencia son también llamados láser terapéuticos o láser constructores, porque apuntan a construir, a tener efectos positivos en cuanto a la reparación, a la antiinflamación, a la analgesia, sin efectos térmicos, no tienen ningún efecto térmico. Vamos a ver si puedo, ahí va, puntero, láser, muy bien. Sin efectos térmicos, ¿tá? No tiene ningún efecto térmico. Igualmente los parámetros también son necesarios aprenderlos, algo vamos a hablar acá. Libera los mediadores celulares, no remueve el tejido, o sea, es constructor. Coadyuvante, si nos ponemos a pensar en casi todos los procedimientos odontológicos. ¿Qué procedimiento odontológico no quiere antiinflamación, analgesia o reparación? Muy pocos. Hasta una preparación cavitaria. Hasta una preparación cavitaria podría necesitar ese tipo de usos. La aplicación es efectiva, es segura y viable si conocemos cómo hacerlo. Y ni que hablar que mejora nuestra calidad de vida 100%. En estas terapias con láser de baja potencia o terapéutico, esa energía que hablaba Beatriz es absorbida a nivel celular y tisular y se transforma en efectos físico-químicos, físicos y fotobiológicos. Entonces, esa luz va a transformarse, ¿no verdad?, en un efecto que para que se transforme en un efecto positivo debemos conocer cómo brindar esa luz al tejido. Y en ese camino de cómo brindar la luz al tejido es que vamos a transitar ahora.
no la proporcionamos de cualquier forma. Si bien hay unos protocolos o parámetros para cada una de las necesidades, yo siempre digo hay que individualizar esas necesidades a nuestro paciente, porque hay un montón de otros factores, ¿no, verdad?, que influyen en que esta herramienta realmente sea para un beneficio positivo. Su aplicación solo requiere normas de seguridad básicas, y como ven, los equipamientos que hay a disposición son equipamientos muy fáciles, inclusive fáciles de transportar. Nosotros que estamos trabajando en toda la parte oncológica, muchas veces vamos a visitar al paciente a su centro de salud y hacemos el tratamiento de la mucositis con estos elementos portátiles. Muy bien. Esa luz va a incidir en un tejido, y esa luz, como se acuerdan, va a poder, en esa interacción entre esa luz y el tejido, puede haber absorción, reflexión, esparcimiento o transición. Nosotros tenemos que apostar a la absorción que sea perfecta en cantidad, calidad, ¿no, verdad?, y tiempo, ¿ok? Y evitar, por supuesto, el esparcimiento. Por eso las luces, cuando nosotros las aplicamos a los tejidos, tienen que tener cierta dirección, ¿no? Todos estos son elementos que vamos sumando para hacer una buena aplicación clínica. Con respecto a la clasificación de longitud de onda, también nos va a servir para saber que la longitud de onda roja, como vieron, ¿tá?, aproximadamente 660 nanómetros, va a actuar superficialmente. Por lo tanto, esa longitud de onda la vamos a utilizar ¿para qué? Para la cicatrización superficial y para reparar el tejido que está dañado. Por ejemplo, post-extracción, post-abulsión. Longitud de onda infrarroja, como ven la flecha, ¿no, verdad?, es mucho más profunda, y ya ahí vamos a trabajar en cuadros de dolor, de edema, de reparación ósea, nerviosa, muscular, ¿tá? O sea que va a actuar en todas esas partes importantes de los tejidos, así que depende nuestro objetivo de tratamiento, es la planificación que vamos a hacer. Así que la planificación de nuestros tratamientos tienen que ser realmente preparada, digamos. Para ello tenemos que tomar en cuenta qué dosis le vamos a dar a ese tejido, de qué forma para que haya la mayor absorción en el menor tiempo posible, y qué dosis le tenemos. Nosotros en los cursos de larga duración, nosotros trabajamos mucho en la dosimetría, mucho, y ese trabajo que hacemos es para que justamente aprendan los parámetros asociados a la radiación para que sea efectivo. A mí gráficamente acá con mi paciente, desde el punto de vista odontopediátrico, me ha dado las mejores satisfacciones, porque ellos mismos entran en el juego de que esto es una terapia muy amigable para ellos. Entonces, esa dosis que va a aplicar al tejido, tenemos que saber ciertos tips. Por ejemplo, el área irradiada. Si yo tengo una afta, por ejemplo, como en este caso, ¿cuál va a ser el área irradiada? ¿Cómo es el aspecto, cómo es el tamaño del afta? Acuérdense que nuestra luz es direccional, ¿no, verdad?, con todas las características que habló Beatriz. Este paciente, no es lo mismo aplicarlo en un paciente con edad avanzada que un paciente adulto, que un paciente niño, ¿no, verdad? Tienen respuestas biológicas diferentes. Por lo tanto, un paciente niño necesita menores longitudes de onda, ¿no, verdad? ¿Por qué? Porque tiene otra respuesta tisular. No es lo mismo un paciente que es un atleta que un paciente sedentario. O sea, hay un montón que los vamos trabajando, nosotros en el curso trabajamos esa parte para poder individualizar los protocolos de aplicación de esta fantástica terapéutica. ¿Qué tipo de tejido estamos trabajando? No es lo mismo estar trabajando en un tejido abierto, ¿no? ¿Y qué profundidad tiene? No es lo mismo trabajar superficial que si tengo que trabajar a nivel del músculo, si tengo que trabajar a nivel de la articulación, si tengo que trabajar en otro tipo de tejido. ¿Y qué condición tiene ese tejido? Ese tejido puede estar estresado. Imagínense una mucositis. La mucositis se da por la expresión de la anoxia, de la quimioterapia y la radioterapia. Entonces,
ese tejido está estresado. Entonces la condición de ese tejido va a condicionar los parámetros de aplicación de nuestra luz. El operador, nosotros siempre insistimos que el operador tiene que estar preparado, tiene que estar preparado, tiene que prepararse para esto. Conocer su equipamiento, ¿no, verdad? Porque los cálculos se hacen con el equipamiento, entonces debemos conocer bien nuestro equipamiento. ¿Y qué relación tiene la aparatología con el operador? O sea, que tenemos que amigarnos con la aparatología, cada vez tenemos muchas más opciones de aparatología, mucho más al alcance de todos, que bueno, que esta tecnología vino para quedarse. Entonces, ese tejido que hablábamos, ¿no? El tejido, la profundidad, la condición, nosotros simplemente para tocar un poco el tema, pero después en otras oportunidades lo podemos trabajar en profundidad, y en nuestros cursos lo trabajamos en profundidad. ¿Qué condiciones tiene ese tejido? ¿Qué características ópticas y funcionales están? ¿Son ulcerados, son pigmentados, son queratinizados? La edad del paciente. Los jóvenes requieren menos energía. La anamnesis, o sea, tenemos que saber de qué paciente estamos tratando. El color de la piel, las pieles oscuras absorben mucho más, porque la melanina es un cromóforo de absorción de justamente esta luz. El tejido muscular tiene un coeficiente de esparcimiento. ¿Se acuerdan que uno de la interacción láser-tejido, el esparcimiento era una cosa que debíamos evitar? Entonces, también nos condiciona la dosis que le damos al tejido. Los cromóforos son los que nos absorben esa luz para producir justamente todo lo que les habló Beatriz de esa mitocondria que activamos y nos da la síntesis de ATP. Entonces, los más importantes los puse acá, como que la hemoglobina, la melanina, son muy importantes, y también cada tipo de láser tiene afinidad por un cromóforo. Por ejemplo, los láser de diodo tienen afinidad por la hemoglobina y la melanina. Los láseres de hierbio, por ejemplo, tienen por agua hidroxiapatita. Ahí ya nos está diciendo hacia dónde esa afinidad que tiene la aparatología con el cromóforo, qué tipo de procedimiento vamos a hacer con unos y qué tipo de procedimiento vamos a hacer con otros. Igualmente, también con el juego de los parámetros, hoy en día hay algunos equipamientos que permiten varios tipos de terapéutica con un solo aparato, bajando, subiendo los parámetros según lo que tenemos. Pero para eso debemos conocer el tejido en que estamos trabajando. Así que los tejidos mineralizados también son fuertemente absorbedores. Muy bien. Entonces, nuestra efectividad en el tratamiento va a depender de la cantidad y distribución de la luz a ese tejido objetivo, evidentemente. Va a depender de la interacción de esa luz con que se dé o no se dé la correcta absorción. También depende de la longitud de onda, qué intensidad, qué dosis, qué concentración de cromóforos activos hay en ese tejido. No es lo mismo un tejido que tiene hemoglobina, o sea que vamos a acordar, que un tejido que estamos reparando determinado tema muscular. Propiedades ópticas, estado fisiológico del tejido, ¿no, verdad? Si está fraccionado, y la proximidad de la unidad de láser al objetivo. Nosotros tenemos ciertos tips para justamente que manejar estas variables que se da en la interacción tejido-luz. Entonces, resumiendo, la efectividad terapéutica va a depender de una entrega de energía apropiada, ¿no, verdad? Que obtenga, o sea, una energía apropiada con una adecuada intensidad y aplicada en un determinado tiempo. Así que tenemos que trabajar también el tema tiempo. Acercar esos parámetros a todas las aplicaciones clínicas no es tan simple, pero se logra con estudio, con entrenamiento, y que esa entrega de esa energía sea totalmente efectiva, ¿tá? Hay protocolos generados hasta por las marcas comerciales, ¿no, verdad? Pero esos protocolos son importantes, pero en realidad lo que tenemos que lograr es individualizarlos a cada paciente que debemos tratar.
Y eso se llega con el entrenamiento. En el curso, varios de los colegas estuvieron en ese ensayo hasta que uno va apropiándose de estos factores y puede llegar a ser un tratamiento totalmente exacto y muy efectivo. Para eso manejamos y trabajamos haciendo ciertos cálculos, pero hay fórmulas que son claves. O sea, ¿qué energía? La energía, ¿se acuerdan? Que era potencia sobre tiempo. Entonces, a mí el tiempo y la potencia que yo le aplique, me va a depender la energía que va a absorber el tejido. ¿Qué dosis le doy? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta potencia? Esto del área es el área del spot, por ejemplo. El área del spot, que es de donde sale la luz. Entonces, y se maneja en joules, o sea que nosotros vamos a manejar que la dosis, por ejemplo, para un afta es un joules. Y en mi equipamiento, ese joules corresponde a 10 segundos. ¿Tá? Entonces, esa luz va a estar aplicado en ese tejido con una dosis o una densidad de energía de un joules, ¿no, verdad? En un área determinada por 10 segundos de tiempo. ¿Tá? Para más o menos entender de qué vamos después a hablar en los tratamientos. Hay varios modos de irradiación. Nosotros generalmente trabajamos con una radiación por punto, ¿no, verdad? Pero hay por barrido, ¿no, verdad? O por iluminación uniforme. A nosotros nos gusta, como vieron en las fotos que les mostraba, que trabajamos en la clínica con este grupo precioso que tuvimos el año pasado, de grandes profesionales y grandes personas, que todos nos retroalimentamos y seguimos en ello. Nosotros trabajamos, como vieron las plantillas, donde determinando bien los puntos, estudiamos anatomía y tratamos de hacer las terapéuticas en forma puntual. Entonces, ¿qué debe conocer el usuario? El equipamiento, escoger la fórmula de cálculo y ver para cada situación clínica. Conocer qué tipo de cromóforo tiene ese tejido para saber con qué lo tiene que citar. ¿Cuál es la distancia que trabajo? Por ejemplo, hay varias formas de aplicar la luz. Nosotros generalmente aplicamos en el 3, en el 2, es en el 2, en el medio, ¿no? Por ejemplo, si yo desenfoco, voy a necesitar más dosis porque se me va a esparcir. Si busco un efecto de reparación, voy a lograr dosis bajas y muchos puntos. Si necesito inhibir el dolor, voy a necesitar mayor energía, por ejemplo, ¿no, verdad? Pero nunca trabajamos con presión, siempre trabajamos en contacto, y manejamos las dosis y manejamos, ¿se acuerdan? Las dosis y el tiempo con este tipo de aplicación y en forma de punto. Como verán, a lo largo que venimos desarrollando con Beatriz todas estas posibilidades terapéuticas, yo en forma de didáctica las separé como en 5 grupos. Y cada uno de ustedes, en su diario vivir de la profesión, se va a inclinar como que va a necesitar alguna de estas más que otras. Pero en realidad trabajamos si buscamos, por ejemplo, para reparación de tejidos blandos, aftas, úlceras, posoperatorios quirúrgicos, postrauma dental, herpes, gingivitis, quelitis angular, candidiasis, lengua geográfica, trismus, ATM. Por acá, en el área de ortodoncia, todas las lesiones producidas por las patologías. En el área de ortodoncia también hoy se está trabajando mucho en la ayuda de la aceleración del movimiento dentario, que es un gran porcentaje el que se acelera su movimiento, así que eso lo veremos en otras charlas posteriores. Enfermedades sistémicas, como la mucositis oral, la serostomía, el ardor bucal, el líquen plano, el tejido nervioso, parestesias, parálisis facial, neuralgia, cefaleas, todos los trastornos coadyuvantes en el trastorno en el tratamiento de trastornos temporomandibulares, posanestesia. Nosotros trabajamos también llevándola a mi área, la odontopediatría. Una de las complicaciones frecuentes luego de hacer un manejo con la anestesia del niño es que el niño muchas veces luego se va mordiendo el labio, ¿no, verdad? O la lengua,
y produce lesiones. Nosotros damos buenas indicaciones, siempre insistimos al estudiante que cuide eso, que la mamá esté en conocimiento, que esa zona la siente como dormida y va en busca de eso. Bueno, ahora también se están trabajando la aplicación del láser de baja potencia en el recorrido del nervio que hicimos, la anestesia, para facilitar, ¿no verdad?, el drenaje, y entonces así lo hacen en menos tiempo y correr menos riesgo. Y si en el caso que hubiera hecho una lesión, la podemos tratar también con láser de baja potencia. En la reparación del tejido, acelera el movimiento en ortodoncia, postquirúrgico, hipersensibilidad dental. En la hipersensibilidad dental es todo un tema muy, ¿no verdad?, actual, sobre todo en estos momentos, y se da mucho. La decontaminación en endodoncia, en periodoncia, sumado a PDT, o la decontaminación con los láseres de alta potencia, el tratamiento de periimplantitis, ¿no verdad? Hay muchas posibilidades dentro de nuestra diario vivir. Acá les cuento que tenemos un caso, les voy a empezar a mostrar casos que hemos tratado. Esta pequeña, hermosa mariposa, tiene 5 años, tuvo un traumatismo de lengua, por supuesto, tuvo una prestación, donde estuvimos haciendo una anestesia, y después nos llamó porque se había mordido la lengua. ¿Ah? Así que nosotros, por ejemplo, en este caso, hay un poquito de edema, pero por el que es una paciente chiquita, nosotros le aplicamos por punto. ¿Se acuerdan que nuestra aplicación es por punto? La dosis de energía fue 1 joule. En nuestro equipamiento, 1 joule equivale a 10 segundos, y le hicimos 10 segundos por punto. ¿Cómo dividimos los puntos? Eso también lo tratamos en los cursos. Generalmente si usamos una longitud de onda roja, los puntos se pueden dividir en medio centímetro en punto y punto. Si utilizamos una longitud de onda infrarroja, la separación entre los puntos es 1 centímetro. ¿Tá? Entonces, acá usamos las dos, porque ella venía, no solo queríamos reparar, sino que queríamos trabajar en el dolor. Entonces usamos las 2 longitudes de onda. Este equipamiento nos permite usar las 2 longitudes de onda, y entonces usamos longitud de onda, ahora nos podemos ya expresar de esa forma, longitud de onda roja e infrarroja, 1 joule por punto, ¿no verdad?, que corresponde a 10 segundos. ¿Ah? Entonces, si dividimos nuestra lesión, ¿no?, de a medio centímetro la diferencia o separación entre los puntos. Acá vemos una vista específicamente luego de la aplicación. Es increíble cómo cambia de color. La reparación empieza en forma inmediata y, por supuesto, ella se alivia en forma inmediata. Nosotros usamos la escala visual del dolor, y entonces le decimos de 0 a 10, ella nos dijo que le dolía un 7, ¿no verdad? Y cuando se fue tenía 0. Es una técnica muy amigable, ellos la aceptan muy bien y juegan con nosotros también. Dentro de los parámetros, un poco para generalizar, nosotros en los cursos también trabajamos en estas cosas con mucha más profundidad y capacitación. En cuanto a la dosis de 1 joule, 2, 3, 4, por ejemplo, las dosis de 1 joule pueden ser para reparación, si es rojo superficial, si es infrarrojo profundo. Las dosis de 2 joule modulan la inflamación y el edema, rojo, infrarrojo, según la longitud. De 3 a 4 trabajamos ya en analgesia, ¿no verdad?, y reparación. Y mayor de 4, vamos a llegar a las longitudes de onda que usa PDT, o sea, la terapia fotodinámica con el fotoiniciador, como les comentaba Beatriz, pero es todo un capítulo fascinante ese. Acá vemos otro caso, ¿tá? Es una lesión de una afta, ¿no verdad? Es muy molesta, los chiquilines vienen, ahora ya mis pacientes que me conocen y una vez que prueban, el niño es algo fantástico,
bueno, todos conocen mi amor por la odontopediatría, pero el niño es algo fantástico. Una vez que tú le mostrás esta técnica y pasa por esta experiencia, no vuelve más a la anterior. Este paciente sufría aftas a repetición. Entonces, una vez que yo pudo tener el contacto conmigo con el láser, cada vez que le aparece alguna, cada vez le aparece menos frecuente, porque también el láser trabaja sobre el tejido fortaleciéndolo. Antes usaban cualquier producto farmacológico, algunos arden un poco, entonces cuando le viene, le dice la mamá, mamá, por favor, llévame lo de Silvia, no me compres nada en la farmacia. O sea que eso también está indicando que muchos de nuestros procedimientos después no van a tener que usarse nada para analgesia, ni en las frenectomías, ya vamos a ver algunos casos. En este caso fue como la medida de nuestro spot incluía al afta, porque también depende del tamaño de la lesión, ¿verdad? Yo con una sola aplicación acá ya fue suficiente. Entonces, en este caso, usamos también Uyul, láser rojo, porque era siempre superficial, ¿no verdad? Y usamos, eso corresponde a 10 segundos de aplicación. Fíjense que en 10 segundos el paciente se va confortable. Y hacemos una aplicación a las 48 horas, porque después nosotros trabajamos también en los cursos, ¿cuál es el tiempo de aplicación, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es cuál es el tiempo que pasa entre una aplicación y otra? Vamos a suponer, si yo aplico un láser rojo, la dosis máxima, o sea, los efectos máximos se logran, o sea, dentro de la curva se logra a las 12 horas. Si aplico un láser infrarrojo, la dosis máxima, o sea, la curva máxima, los picos máximos del efecto se logran a las 24 horas. Quiere decir que, y en realidad, en un láser rojo, esta curva termina a los 2 días. Quiere decir que antes de los 2 días, de las 48 horas, yo debería volver a aplicar esta luz para que continúe el efecto terapéutico. Pero eso lo podemos estudiar con mucho más dedicación. Acá hay otras aftas, esta es una enorme, imagínense tener esto, y que una terapia de este tipo, esta fotobiomodulación que podemos hacer acá, los términos que manejamos nuevos en estas terapéuticas son fotobiomodulación, la analgesia, la antiinflamatoria, esta es una zona grande, y lo dividiremos, ¿no verdad?, como expresé anteriormente. En esta que es más pequeña, ¿no verdad?, podemos hacer capaz que con una sola aplicación el spot nos lleva a cubrir toda el área. Lo importante es, entonces, cubrir toda el área que tenemos. Siempre decimos con Beatriz, es increíble ver cuando vienen con el afta así, que tienen el halo rojo y se van hasta con otro color. Es impresionante que el tejido percibe, ¿no verdad?, la impronta de esta luz. Muy bien. Esto con respecto a láseres de baja, láseres que vimos antes, entonces son láser, como vieron, terapéuticos, constructores, ¿no? Ayudan a la reparación, a la fotobiomodulación, a la analgesia y a la antiinflamación. Se pueden ayudar también como coadyuvante a los de alta potencia en determinadas circunstancias, que ahora vamos a ver. Pero ahora, después de ese, vamos a pasar a ver los de alta potencia. Los que hacen los de alta potencia. ¿Se acuerdan que los de baja potencia no generaban calor? Los de alta potencia convierten esa energía luminosa en energía térmica. Y eso es lo que nos permite hacer los cortes, o sea, son como que desconstruyen el tejido con una función específica. Entonces, puede haber corte de tejido blando o duro, dependiendo de la potencia del láser. Estos láseres son, por ejemplo, láseres de diodo. El láser de diodo es uno de los más usados para corte de tejidos blandos, entre otras, tiene muchas funciones, pero son láseres que están, este es el de nuestra facultad, y trabajamos, la verdad que muy cómodos con ellos. Logra vaporización, puede lograr coagulación,
descontaminación en periodoncia, endodoncia, implantología, evaporación, ablación. Puedo increíblemente alterar la morfología aumentando la resistencia al esmalte y la prevención de caries. Puedo alterar morfológicamente, ¿no verdad?, ese surco, ¿no verdad?, y aumentar su resistencia. Ahora hay todo un área justamente en el manejo de los surcos, y lo puedo hacer tanto con láseres de diodo, como por supuesto con láser de Erbio, que tiene otra potencia. O sea que estos tipos de láser también pueden trabajar con una serie de maniobras que se tienen también con un colorante, porque necesitamos poder tener otra herramienta más, por lo menos para mi especialidad. Y fotomodula como acción secundaria. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo corto un tejido, que es bien preciso, ¿se acuerdan que Beatriz decía que la luz es direccional, ¿no verdad? Entonces, en el zona de corte, voy a lograr una cierta longitud de onda para el corte, pero en las zonas alrededor ya va a fotobiomodular y va a decontaminar. Quiere decir que estos procedimientos logran muy buenos resultados posoperatorios. Entonces, en la misma vez que estoy, por ejemplo, haciendo una frenectomía, estoy en el centro de mi luz, o sea, en el foco, voy a cortar, pero en los alrededores voy a fotobiomodular. Entonces, sí, por ejemplo, lo que puedo hacer es, el paciente se va sin dolor, sin analgésicos, sus cicatrizaciones por segunda intención, vamos a ver ahora que se forma como si fuera una pseudomembrana blanca, ¿no verdad? Y luego puedo citar al paciente a las 48 horas y hacerle la aplicación de láser de baja potencia para lograr acelerar aún más la reparación de los tejidos. Actualmente no estamos aplicando láser de baja potencia en la misma sesión que aplicamos uno de alta, porque ya ahora sabemos que el láser de alta, ¿no verdad?, en las zonas subyacentes también fotobiomodula. Muy bien. Entonces, ¿qué nos da de ventaja el láser de alta potencia? Por ejemplo, en el caso de estos láseres de diodo, ¿no verdad?, frente a una cirugía convencional, por ejemplo. Modular, por supuesto, tanto sea para los láseres de alta potencia de diodo, el medio activo diodo, ¿no?, que son los que tenemos en facultad, como el de medio activo Erbio, ¿no verdad?, debemos modular los parámetros para obtener los resultados satisfactorios. Si yo subo los parámetros, voy a carbonizar el tejido. En el caso del láser de Erbio, si yo bajo los parámetros y saco el agua, bueno, puedo estar, por ejemplo, trabajando en tejido para hacer una ablación de un surco, puedo estar trabajando en tejido blando. Si aumento los parámetros, voy a hacer de tejido duro, voy a hacer de remoción de caries, una remoción de caries sumamente selectiva, porque tiene la avidez por el agua y la dentina cariada tiene una cantidad de agua y la dentina no cariada tiene otra, así que ya se hace un tratamiento selectivo de esa caries por el aparato, favorece los sistemas adhesivos, ¿no verdad? Entonces, como que puedo tener, digamos, en la mano muchas posibilidades terapéuticas. Lo que más me impresiona a mí es la visualización del campo operatorio, porque realmente no tengo sangrado. Entonces me permite ver mucho más, y me permite ver mucho más las fibras de ese frenillo, por ejemplo. ¿Tá? El tiempo quirúrgico se ve totalmente reducido, hay ausencia de sutura y de cemento quirúrgico. La ausencia de sutura en odontopediatría es muy importante, disminuye la inflamación, hay una muy buena reparación por ese efecto biomodulado que hace en los alrededores del corte. Hay reducción del edema, hay menos riesgo a las infecciones, ¿no verdad? Porque nosotros estamos haciendo, ¿no verdad?, un procedimiento, ¿no verdad?, como para el control de la infección. Menos contracción de la herida quirúrgica, eso sin duda. Me llama la atención que no tienen cero cicatriz, ¿no? Esto fue una intervención que hicimos a un chiquitito, no es una frenectomía,
que tenía acá una formación que se succionaba entre medio de los incisivos, y miren luego de cómo queda, que parece que ni tocamos el tejido. O sea que no hay contracción de la herida, no hay situaciones de cicatrices distróficas y no forma fibrosis. Esta es nuestra mesa de trabajo, una de las mesas de trabajo de la facultad. Acá vamos a ver una frenectomía, hibridectomía, que hicimos en la especialidad. Nosotros en la especialidad de odontopediatría tenemos todo un área de láser, ¿no verdad?, donde trabajamos estas técnicas con los estudiantes de la especialidad. Así que todos tienen la posibilidad de ver estas maravillas. Este paciente también es importante, miren que el color de la piel, acuérdense que la melanina es uno de los cromóforos, lo mandó la clínica de ortodoncia y tenía bridas que no les permitían trabajar bien en ese sector. Entonces, trabajamos con el corte, ¿no verdad? Tenemos que trabajar con parámetros que no carbonicen. Este tejido está cortado y sin carbonizar. La herida se va a cicatrizar por segunda intención, no tiene dolor, ¿no? Generalmente nosotros acá, como era bastante fibroso, dimos un poquito de anestesia, dimos tópico siempre, como opcional, y como así sistemático, pero después dimos un poquito de anestesia. Una cosa que también es importante, los puntos de anestesia son un poco más lejanos, porque no podemos alterar la forma de esto con la anestesia. Y ven que adentro se pueden ver bien las fibras, y entonces trabajamos, hicimos todo en la misma sesión. Este es el postoperatorio del paciente, ¿tá? Que lo vimos estos eran los 4 días. Miren cómo se forma esta pseudomembrana, ¿no verdad?, que es para el tejido de anulación, y nosotros lo que hicimos a las 48 horas, citarlo para, como habíamos hecho varios a la vez, para ayudarlo a la reparación con la fotobiomodulación, a las 48 horas con los láseres de baja potencia. Acá hicimos la incisión, el corte con un láser de alta potencia de diodo, con parámetros específicos que también trabajamos en el curso, cuántos watts, porque los de alta trabajan en watt, cuánto watt aplicar según el procedimiento a realizar. ¿Ah? Es entonces que hacemos el seguimiento del paciente y le aplicamos el láser de baja potencia luego de las 48 horas en la zona. El paciente relata que nunca tuvo dolor, ¿no verdad? Y como que la técnica es muy amigable en el niño y el adolescente. Acá tenemos otro caso, una frenectomía lingual. ¿Tá? Este es el caso que hicimos con la doctora Natalia Costa, ¿no verdad? También es egresada de nuestra especialidad. Bueno, estaba muy atada la lengua. Y miren el postoperatorio inmediato, ¿no verdad? Se libera la lengua en forma automática. Muchas veces cuando estamos sosteniendo la lengua, que usamos bajalenguas, cortados, otro tipo de sistema, realmente puedes lograr tocar el paladar en forma inmediata. Así, esto nos expresaba el paciente después de terminar, ¿no? Pero la diferencia está en la dosis. Los protocolos de referencia totalmente individualizados para lograr este tipo de corte, este tipo de reparación, ¿no? Tenemos que trabajar y estudiar para poder lograr esto, que es maravilloso. Bueno, estos equipamientos tienen precauciones porque los de alta potencia necesitan trabas. Nosotros hay como llaves para abrirlo, los rótulos están bien establecidos, la protección ocular es fundamental, ¿no verdad? Algunos tienen pedales protegidos para que nadie pase y aprieta. Igualmente, hasta el propio equipamiento te va dando, en nuestro equipamiento, por ejemplo, te va dando los tips para, bueno, ahora póngase los lentes,
o sea, no se enciende el equipamiento si vos no vas cumpliendo con el OC todas las premisas o factores primeros antes de realizar la prestación. Otros láseres entonces, dentro de los láseres de alta potencia hay varios medios activos, ¿no, verdad? Los más usados son estos, el diodo, que es lo que yo les mostré, ¿no, verdad? De alta, que sirve para tejido blando, para desinfección, para modificación morfológica de la fisura, ¿no, verdad? Y los de herbio, que hoy en día hay equipamientos como mucho más portátiles, con también aplicadores. Antes estos más antiguos, estos son los que nosotros trabajamos en el Laboratorio Especial del Láser en Odontología de San Pablo. Ellos tienen todos los tipos de equipamientos, y estos tienen unos brazos, y a veces la luz se pierde un poco en el brazo, pero son buenísimos equipamientos. Acá ven los pedales, ¿no, verdad? Para que cuando pases, vos, aunque apretes acá, no se baja. El pedal en realidad está adentro. Es el protector del pedal. Hoy vienen ya con otras piezas de mano, ¿no, verdad? Otras. Lo que sí hay que, les quiero comentar algo, es que los láseres de diodo trabajan con una fibra, ¿no, verdad? Generalmente para cortar hacen contacto. Entonces es como más amigable a nosotros que estamos acostumbrados a tocar. Los láser de herbio trabajan a distancia, ¿no, verdad? Entonces, al trabajar a distancia, nosotros tenemos que aprender a trabajar con la luz y agua a distancia, porque trabajan con agua. Entonces, hay que tener un entrenamiento real. Igualmente nosotros, para tener el entrenamiento del corte del diodo, no es igual que trabajar con un bisturí común. Nosotros acá estamos haciendo el entrenamiento que lo hacemos con cosas que tenemos. Por ejemplo, esto es un pancho donde trabajamos haciendo un preclínico, ¿no, verdad? Para sentir la sensación, que los que estuvieron con nosotros saben que es muy diferente cortar y hacer una incisión precisa, que se logra perfecto, a tener siempre el bisturí como medio hasta ahora en todos estos años, ¿no? Así que todos estos equipamientos requieren de entrenamiento, pero sabemos que el herbio trabaja a distancia y el diodo trabaja a contacto. Por eso también muchos profesionales prefieren trabajar con ese tipo de... Bueno, con respecto entonces al láser de diodo, que este es el nuestro, el que trabajamos en estos pacientes que les estuve mostrando. ¿Qué hace? Hace vaporización y corte de tejidos blandos. Para eso tiene una punta, una fibra que se activa. ¿Cómo se activa? Se activa puede ser con un papel articular, cuando activamos puntas cortamos generalmente, ¿tá? Podemos coagular, ¿tá? Depende de los parámetros, todos son parámetros que debemos aprender a manejar. Una decontaminación, la decontaminación se hace con la punta no activada y en este tipo de dosis y en un movimiento continuo, lo vamos a ver en otros cursos. La modificación de la morfología dentaria, el melting, es con un fotoiniciador, y más o menos en estos watts. La fotobiomodulación, se puede hacer, son de los láseres más fabricados. Hay montones en el mercado, nacional e internacional. Dimensiones reducidas, o sea que es fácil transportación. Tiene modo continuo y pulsado. Tiene menor costo, innumerables aplicaciones en tejidos y afinidad por la hemoglobina y la melanina. Tiene afinidad por la hemoglobina y la melanina. El de diodo tiene afinidad por la hidroxiapatita y el agua. ¿Tá? Lo puedo aplicar de diferente modo, puede ser luz continua pulsada, generalmente trabajamos con luz pulsada, eso depende del tejido, también lo tienen que aprender. Ahora vamos a ver un caso clínico. Este es Estefano, imagínense, llegó a nuestra clínica al pregrado de odontopediatría, tiene 9 meses, es usuario de ACE, es un servicio, para los que no saben, es un servicio de salud del Estado, derivado del hospital más importante, el Hospital Pedia Rosell, es un hospital pediátrico más importante de la ciudad de Montevideo. Se alimenta con mucha dificultad, nos cuenta la abuela, está a cargo de la abuela, no con los padres.
un bajo peso, y tiene muchos antecedentes sistémicos, o sea, toma corticoides, farmacoletas, toma un anticonvulsivo, tuvo antecedentes de hidrocefalia. Entonces, como que, imagínense, un bebé con todos estos problemas, miren la lengua, cómo hace la curva, la tiene totalmente atada, ¿no? Y atada al reborde, tiene de la parte ventral al reborde. Nosotros estudiamos, que eso da para otra vez que estemos con la especialidad de odontopediatría, hacemos un estudio de evaluación anatomofuncional de frenillo lingual, cómo es la succión nutritiva y no nutritiva. Succión no nutritiva lo hacemos que nos succione determinada el dedito o algo enguantado, y la nutritiva vemos cómo se alimenta. Esta abuela tenía grandes dificultades con la mamadera, grandes dificultades, y entonces lo alimentaba de a poquito, ¿no? Nosotros usamos también los test que se usan para estas cosas. El examen es estandarizado, entonces, porque necesitamos en los grandes ver cómo mastica, cómo succiona, cómo habla, ¿tá? Y en los chiquitos, ¿no, verdad? Realmente es un antes y un después. Este bebé, Estefano, de 9 meses, a la semana y media que le hicimos el control, ya había aumentado 1,1 kg. Si hacemos un diagnóstico oportuno, evita que la introducción de la mamadera innecesaria y pérdida de peso, ¿verdad? Acá vemos a Estefano, lo hicimos con láser de alta potencia de diodo, ¿no, verdad? Con los parámetros necesarios para este caso clínico. Miren lo que es, lo decimos anestésico tópico simplemente, ¿no, verdad? Miren lo que es el corte, y no sangra, el campo es bien limpio, no hay dolor. Con luz pulsada trabajamos, porque la luz pulsada hace, después para otros cursos, hace descansar al tejido y vuelve a tomar calor, entonces como que le deja una reparación, y realmente un éxito. Mis compañeras de cátedra que colaboraron en la técnica, realmente un placer trabajar con la abuela y el bebé. Acá lo vemos a los controles, ¿no, verdad? Miren cómo pudo levantar la lengua, de esto que tenía así, ¿no, verdad? Cómo pudo levantar la lengua y tocarse. Y empezó la erupción dentaria, empezó a alimentarse bien, empezó a estimular esta zona, y empieza la erupción dentaria. ¿Ah? Así que es muy gratificante. Los láser de Herbio, como les contaba, son láser de elección muchas veces de tejidos duros, aunque ahora se trabaja según la modificación de los parámetros. También puedo trabajar en tejidos blandos, puedo hacer la modificación morfológica del surco, digo, como que puedo trabajar en decontaminación, puedo hacer aperturas luego de los implantes, puedo hacer remoción selectiva del tejido cariado, que es fascinante ver cómo retira realmente en forma muy preventiva y con conservación máxima de tejido. Trabaja a distancia y trabaja con un sonido clásico, que es el sonido cuando hacemos pop. Entonces hace pop como todo el tiempo. Entonces el sonido de la turbina a los niños le pasamos a decir que estamos como haciendo pop. Entonces ese es realmente el ruido que hace. Y bueno, para terminar, un poco esto es lo que les quería contar. Hay mucho para hablar. Les quise traer algunos de los casos que hacemos todos los días. Trabajamos no solo en el curso los esperamos en el curso de larga duración, para poder compartir todas estas experiencias y formarnos en esta área, que es un desafío y es muy prometedor. Pero también trabajamos en el pregrado, en la especialidad de odontopediatría, y realmente trabajamos con mucha seriedad, respetando los parámetros, estudiando cada caso, trabajando en la dosimetría, que es para que realmente tengamos el éxito de nuestros tratamientos. Y la mejor aplicación de energía para los mejores resultados clínicos. Entonces hoy hablamos de luz y energía. Es mucho más que un tratamiento, es nutrición energética celular.
La luz es un beneficio de la salud y, por supuesto, para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y de nosotros, ¿no? Nuestra clínica diaria es mucho más gratificante y en los procedimientos mejora todos los días. La luz nos acompaña siempre a donde vamos y bueno, hoy en esta, los que amamos la luz de esta forma, los atardeceres, grandes atardeceres de Montevideo, de Maldonado, de Piriápolis, es esto, los que nos gusta la luz, los tenemos al alcance.